¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de modelado de sistemas físicos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de aquellos elementos de los sistemas físicos que relacionan variables de diferentes naturalezas, a veces denominados elementos híbridos. Ya hemos visto diferentes elementos que componen diferentes sistemas físicos, por ejemplo, sistemas físicos eléctricos, elementos en sistemas mecánicos rotacionales, elementos en sistemas mecánicos traslacionales. Existen elementos que componen sistemas que no hemos visto aún, como sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, sistemas térmicos, pero bueno, en los diferentes sistemas físicos hay elementos que relacionan variables de diferentes naturalezas. Aquí tenemos tres ejemplos de ese tipo de elementos. El primer elemento es un potenciómetro, en donde nosotros tenemos que un potenciómetro, si ustedes han trabajado seguramente con potenciómetros, recordarán que los potenciómetros eléctricos tienen tres terminales. En este tipo de dispositivos, si nosotros aplicamos un desplazamiento angular, nosotros podemos variar un potencial eléctrico si nosotros tenemos conectada entre la terminal de un extremo un voltaje de corriente directa y en el otro extremo, en la otra terminal, algún otro voltaje de referencia. Nosotros podríamos variar la posición de la perilla del potenciómetro un cierto ángulo, y entonces el voltaje que medimos en la terminal central respecto a una terminal de referencia estaría variando conforme varía la posición del potenciómetro. Eso quiere decir que nosotros podemos variar una variable mecánica y obtener una variación de una variable eléctrica. En pocas palabras, tendríamos una relación entre una variable mecánica rotacional y una variable eléctrica. Entonces, este es un ejemplo de un sistema, perdón, de un elemento híbrido que relaciona variables de distinta naturaleza. En este caso, en el caso del potenciómetro, tenemos que las variables de diferente naturaleza son las variables de tipo eléctrica y las variables de tipo mecánica. Entonces, estas variables están relacionadas a través de una expresión como la que está aquí. Nosotros tenemos que el voltaje de salida V sub O, que es el voltaje medido entre la terminal central del potenciómetro y una terminal con voltaje de referencia, en este caso un voltaje de tierra, se obtiene a través de esta relación, donde si nosotros tenemos un desplazamiento angular θ de t en lo que sería el potenciómetro, en la perilla del potenciómetro, dado por una magnitud angular θ, nosotros tendríamos que este voltaje VO se relaciona con este desplazamiento angular del potenciómetro a través de esta constante. Si consideramos que hay un voltaje constante VCC conectado en esta terminal, medido respecto a esta terminal de referencia, y nosotros consideramos que el potenciómetro tiene un desplazamiento máximo, θ max, entonces el voltaje VO está relacionado con el ángulo θ de t a través de una constante que sería VCC entre el desplazamiento θ máximo que puede tener el potenciómetro. Entonces aquí están las variables que intervienen en este elemento potenciómetro, elemento híbrido o que combina elementos, combina variables de diferente naturaleza. Otro elemento que se puede considerar híbrido, que aparece muy comúnmente en modelado de sistemas físicos, es un motor de corriente directa, que está aquí representado. Generalmente este es el símbolo que aparece en diferentes referencias como un motor de corriente directa. Entonces aquí tenemos que en el motor de corriente directa se relacionan variables eléctricas con variables mecánicas. Es decir, nosotros hacemos circular una corriente por las terminales, por medio de las terminales del motor. Tenemos una diferencia de potencial entre sus terminales y obtenemos como resultado una, un desplazamiento angular o una velocidad angular y un par mecánico tau m de t en el eje del motor. Entonces nosotros tenemos una relación entre variables eléctricas y variables mecánicas.
Generalmente nosotros encontramos que los motores de corriente directa se pueden conectar de diferente forma. Aquí nosotros tenemos una representación en donde aquí aparece la sección de campo. Hay que recordar que en el motor de corriente directa el campo es la parte estática, es decir, el estator que produce el campo magnético en el que se mueve eh, un rotor. En este caso, el rotor está representado por esta estructura y al rotor en un motor de corriente directa es al que se le alimenta la corriente eléctrica que interactúa con lo que es el campo y se produce el movimiento y el par mecánico. Entonces, esta parte representa lo que es el rotor y en motores de corriente directa se le conoce también como armadura. Entonces, al hacer circular una corriente denominada corriente de armadura a través del motor y al aplicar, por supuesto, el voltaje, al tener una diferencia de potencial denominado voltaje de armadura, nosotros tenemos la producción de un par mecánico y una velocidad angular. Y como comentaba, en un motor de corriente directa, nosotros tendríamos acceso, bueno, en ciertos motores en ciertos motores de corriente directa hay acceso a las terminales de lo que es el campo y las terminales de la armadura. Hay motores que tienen su campo constante, por ejemplo, aquellos motores de imanes permanentes tienen su campo constante y generalmente se pueden hacer diferentes conexiones de excitación por separado en el que el campo está separado de lo que es la armadura, es decir, se alimentan de forma separada tanto campo como armadura. A veces hay conexiones de campo en paralelo, campo en serie con lo que sería la armadura. Una de las conexiones más usadas es la excitación separada, en la que el campo se mantiene constante generándose de forma separada, que es que respecto a la alimentación de lo que sería la armadura. Entonces, en esta representación, lo que estoy tratando de expresar es que el campo es constante, es decir, quizás lo que es el campo magnético se está generando a través de una alimentación de corriente constante en la parte estatórica. Y si nosotros tenemos una configuración de un motor de corriente directa con excitación separada que tiene un campo constante, entonces nosotros vamos a tener la relación entre variables eléctricas y variables mecánicas como esta expresión que está aquí, es decir, el par tau m, el par mecánico generado por el motor, generado en el eje del motor, está relacionado con una constante de proporcionalidad K sub t con la corriente de armadura que circula a través del motor. Además tenemos la otra relación que aparece aquí abajo, en donde nosotros tenemos el denominado voltaje de armadura, que sería el voltaje entre las dos terminales de este elemento, a veces conocido también, generalmente también conocido como fuerza contra electromotriz, que está relacionado precisamente con la velocidad angular que se produce en el eje del motor. Y esta relación se produce otra vez de una constante de proporcionalidad, aquí indicada como K sub B. Estas dos constantes de proporcionalidad realmente pues son la misma, dependen de lo que sería la estructura, la construcción del motor, como por ejemplo número de espiras, longitud de las espiras en el motor, intensidad del campo magnético, pero como el campo magnético aquí se está considerando constante, pues estas constantes resultan igual, pues como acabo de mencionar, constantes. Tienen subíndices diferentes, a pesar de que comenté que son realmente en magnitud lo mismo, pero tienen subíndices diferentes porque en realidad tienen unidades diferentes. Pero en la práctica pues dependen de lo que son número de vueltas, como comentaba, intensidad de campo magnético y longitud de las espiras. Entonces el par producido por el motor tau sub m está relacionado con la intensidad de corriente que circula a través del motor, mientras que la velocidad angular está relacionada con
el voltaje aplicado o el voltaje de armadura que presenta el motor. Aquí están definidas las variables que intervienen en este sistema híbrido, y pues aquí vemos que nosotros tenemos una relación nuevamente entre variables eléctricas y variables rotacionales. De este lado tenemos otro ejemplo de sistema de elemento híbrido. En este caso tenemos un sistema de engranajes, un engrane rotacional. Este engrane pues está rotando con un cierto desplazamiento angular, tiene un cierto radio, y si es un sistema rotacional, recuerden que tiene asociadas las variables de par y de desplazamiento angular, así como de velocidad angular. Aquí la idea es que este engranaje rotacional está acoplado con pues otro engranaje, una especie de engranaje lineal que se mueve arriba y abajo conforme este engrane rota. Si este engrane rota en este sentido, eso quiere decir que el engranaje al que está acoplado, este engranaje recto, se moverá hacia arriba. Entonces podemos esperar que haya una relación entre lo que es el desplazamiento rotacional y el desplazamiento lineal con el que se mueve el otro elemento, y que haya una relación entre el par de fuerza con el que actúa este engrane y la fuerza con la que actúa este otro elemento al que está acoplado el engrane rotacional. Entonces tenemos un elemento en el que intervienen variables mecánicas rotacionales y variables mecánicas traslacionales. ¿Cuál es la relación que hay entre esas variables? Pues aquí están expresadas esas relaciones. Tenemos que si aplicamos un par mecánico sobre este engrane que está acoplado sobre este otro elemento, nosotros vamos a tener que este par ejercido a través de este engrane va a provocar que este elemento ejerza una fuerza F de T a algún elemento que tenga acoplado. Aquí claro que estamos considerando elementos ideales nuevamente. Por ejemplo, realmente estos dos elementos tendrían un momento de inercia, este elemento rotacional, y este elemento tendría una cierta masa. Pero considerando que estamos despreciando, que podemos despreciar quizás esas constantes, y que nosotros aplicamos un par de fuerza a este engrane, pues este elemento va a poder aplicar una fuerza F de T a algún elemento que tenga conectado. ¿Cómo se relacionan esas variables? Pues a través de estas expresiones. El par de fuerza va a ser igual al radio que tenga este engrane rotacional multiplicado por la fuerza F de T que aparece acá. Si nosotros aplicamos un desplazamiento angular en este engrane rotacional, ese desplazamiento angular se va a ver reflejado en un desplazamiento traslacional en este elemento de acá. ¿Cuál va a ser la relación entre este desplazamiento angular y este desplazamiento traslacional? Pues aquí lo tenemos. Nuevamente la variable rotacional está relacionada con la variable traslacional a través del radio que tiene este elemento rotacional. Y la variable de velocidad la podemos obtener derivando respecto al tiempo esta misma ecuación. Entonces obtendremos la relación entre velocidad angular en el elemento rotacional y la velocidad traslacional en este elemento o algún elemento que esté conectado a este elemento, un engrane traslacional. Aquí están las variables definidas que intervienen en este sistema o en este elemento. Entonces estos son tres ejemplos de sistemas elementos híbridos en los que se relacionan variables de diferentes naturalezas físicas. En realidad, pues hay una gran cantidad de elementos de este tipo. Aquí por ser breve, solamente estoy enunciando estos tres.
Después seguramente veremos algunos otros elementos. Ahora vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos quizás que queremos modelar, que puede ser un ventilador con un motor eléctrico de corriente directa en el que tenemos un campo, un motor de corriente directa con campo constante. Quizás el ventilador tiene unas ciertas aspas, por supuesto, y esas aspas se mueven dentro de un medio viscoso, quizás el aire, que podemos modelar por medio de un amortiguador de esta forma. La masa, tanto la masa del eje del ventilador como la masa de las aspas las podemos modelar a través de una inercia rotacional, un momento de inercia J. El eje del motor, el eje que acopla el motor con lo que sería esta inercia rotacional o este momento de inercia rotacional, lo podemos modelar como un resorte rotacional. Recuerden que en un resorte rotacional nosotros tenemos que podemos tener desplazamientos diferentes entre los extremos del resorte. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por eso está marcada la variable θm y la variable θ. Es decir, de este lado del resorte el desplazamiento es θm y de este lado del resorte el desplazamiento es θ. Entonces, este motor de corriente directa tiene asociadas sus variables, por supuesto, la corriente de armadura y el voltaje de armadura. Y se alimenta a través de un circuito con una cierta resistencia y quizás una cierta inductancia que están representadas aquí. Entonces, este circuito se modela, este circuito se alimenta a través de una fuente VDT. Entonces, aquí este sistema tendría como variable de entrada este voltaje de una fuente de alimentación y tendría como variable de salida pues la variable de salida que a nosotros nos interese modelar en el sistema, que nos interese analizar. Puede ser que queramos analizar el desplazamiento angular en este extremo del resorte rotacional o el desplazamiento angular en este extremo o la velocidad angular en este extremo, o la corriente acá o el voltaje de armadura. Entonces lo que nos pide este ejercicio es obtenga la función de transferencia velocidad angular entre voltaje de entrada para el sistema que se muestra en la figura. Bien, aquí entonces acabo de agregar un par de etiquetas, un par de variables en la figura, indicando que la velocidad angular omega sin subíndice m se mide en este extremo del resorte y la velocidad angular omega m se mide en este extremo del resorte rotacional. Eso para clarificar un poco cuál es nuestra variable de salida omega ds, que no es precisamente la velocidad angular justamente en la salida del motor, sino en este extremo del resorte. Entonces, para resolver este ejercicio podemos usar los métodos que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, plantear todas las ecuaciones de los elementos. Podemos trabajar este ejemplo en el dominio del tiempo, con las ecuaciones de elementos en el dominio del tiempo, o también podemos trabajarlas en el dominio de la frecuencia. Aquí están las ecuaciones de los elementos en el dominio de la frecuencia. Tenemos la ecuación de la resistencia, tenemos la ecuación del inductor, la ecuación del voltaje de armadura, tenemos el par mecánico generado por el motor, tenemos el par asociado a la inercia rotacional o al momento de inercia, tenemos el par debido al amortiguador y tenemos el par debido al resorte, que si se fijan tiene una diferencia angular porque hay un ángulo diferente de desplazamiento en cada uno de sus extremos. Tenemos las ecuaciones de interconexión o de conjunto que relacionan todos los elementos. Por ejemplo, para el sistema eléctrico tenemos la ecuación de Maya o ecuación de voltajes de Kirchhoff,
en el dominio de la frecuencia, en donde relacionamos el voltaje de la fuente de alimentación, la caída de tensión en la resistencia, en el inductor y el voltaje de armadura. Por supuesto, en este circuito está en serie y todas las corrientes a través de los elementos son iguales. Tenemos que el par generado por el motor, el par mecánico generado por el motor, tau sub m, va a ser igual al par que se está aplicando al resorte. Y tenemos además que el par que está siendo aplicado al momento de inercia es debido al resorte precisamente. Entonces la ecuación de equilibrio, al hacer el balance de pares de fuerza en este elemento de momento de inercia, nos quedaría de esta forma. El elemento que aplica la fuerza de entrada al momento de inercia rotacional sería la fuerza, el par de fuerza debido al resorte. Y los pares de fuerza que se oponen son los debidos al momento de inercia J y al amortiguador rotacional. Entonces el resto es sustituir variables de las ecuaciones de los elementos en las ecuaciones de interconexión. Entonces aquí estoy sustituyendo en estas tres ecuaciones, esta y esta, las ecuaciones de los elementos. Y me resultan estas tres ecuaciones. Después, si consideramos que todas las corrientes son iguales, podemos establecer una corriente genérica IDS y expresar todas estas corrientes como una sola corriente. Entonces lo que estoy haciendo de este paso de aquí, de estas tres ecuaciones a estas tres ecuaciones, es simplemente esta sustitución de corrientes por IDS, y estoy despejando de la segunda ecuación la corriente y de la tercera ecuación estoy despejando la variable θm. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque yo quiero resolver este sistema de tres ecuaciones, quiero dejarlo en términos solamente de la variable que me interesa como variable de salida, que es la variable omega, velocidad angular, y la variable de entrada, que es la variable VDS, el voltaje de entrada. Entonces, yo lo que quiero es sustituir una ecuación en otra. En este caso voy a sustituir θ sub m en la segunda ecuación, es decir, la tercera ecuación en la segunda ecuación, y después la segunda ecuación la voy a sustituir en la primera ecuación, y después voy a manipular la variable omega m para que quede en términos solamente de la variable omega que aparece de este lado del eje del motor. Entonces estas son las tres ecuaciones que tenía en la diapositiva anterior en este ejercicio. Hago lo que les comenté hace un momento, sustituyo la tercera ecuación en la segunda ecuación, esta ecuación sustituida aquí, y me quedan estas dos ecuaciones. Por supuesto, ahora en términos, la segunda ecuación en términos de la variable θds. Realmente aquí hay una pequeña simplificación, se simplifican a algunas variables y nos queda una expresión corta como esta. Después, esta segunda ecuación la vamos a sustituir en la primera ecuación, IDS en esta parte, y nos va a quedar esta expresión para la primera ecuación. Aquí estas variables θds y omega sub mds son variables que todavía tenemos que expresar en términos de omega ds, que es diferente a omega sub mds, de acuerdo a la figura que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces tenemos que buscar relaciones para expresar estas variables de tal forma que nos queden en función de omega ds. Entonces para eso aquí hago un pequeño paréntesis. Nosotros sabemos que la velocidad angular es la derivada respecto al tiempo de la posición angular. Como estamos en el dominio de la frecuencia, en este caso, nosotros tenemos que recordar que el operador S o la variable S, la variable compleja de Laplace, funciona como un derivador en el dominio de la frecuencia, de tal forma que cuando pasamos esta variable S al dominio del tiempo, resulta como una derivada respecto al tiempo de
alguna variable que esté asociada a esta variable S. Entonces, si nosotros consideramos que omega es la velocidad angular y que esa velocidad angular es la derivada respecto al tiempo del desplazamiento angular, entonces sabemos que S multiplicada por omega, S multiplicada por teta de S es realmente la velocidad angular. Entonces podemos expresar omega o velocidad angular igual a S multiplicada por desplazamiento angular teta de S. Entonces esta variable omega sub m de s la podemos representar como S por teta sub m de s, donde teta sub m de s lo tenemos por acá arriba. Entonces podemos obtener omega sub m de s de esta forma, que si se fijan esta expresión está en términos de teta de s. Si nosotros en esta expresión esta s que está afuera se la asociamos a esta variable teta de s, pues entonces esta variable se convierte en la variable omega de s. Entonces hay una relación entre omega sub m y omega de s. Esta variable omega sub m la podemos expresar en términos de simplemente omega, recordando que estas dos variables, omega sub m y omega de s, son variables diferentes en este sistema porque una es la velocidad angular con la que se mueve el eje del motor en este extremo y la otra es la velocidad angular con la que se mueve el eje del motor en el otro extremo, considerando que esto es un resorte rotacional y tiene una cierta deformación. A veces, la mayoría de las veces esta deformación se desprecia, pero en este caso se está considerando. Ahora bien, si nosotros sustituimos esta omega sub m en esta ecuación, podemos continuar desarrollando esta ecuación como se muestra en esta parte de aquí arriba a la derecha. Entonces podemos llegar a esta ecuación. Aquí esta ecuación, al menos este término de aquí en esta ecuación, teta de s, le podemos asociar una de las s que están aquí adentro. Por ejemplo, factorizar una s de estos dos elementos, como se muestra aquí. Entonces le estaríamos asociando una s a esta variable teta de s, con lo cual convertiríamos esta variable otra vez, esta vez en omega de s. Recuerden que lo que queremos es expresar todas las variables en función de omega de s, que es la variable de salida que queremos en este sistema. Entonces esta ecuación ahora se convierte en una ecuación que está solo en función de omega de s. Entonces, este es omega de s, aquí está omega de s, podemos factorizar omega de s y juntar todos los términos, como está en esta representación de acá abajo. De aquí para acá solamente es algo de simplificación, asociar todos los términos que tienen s en un solo término, como se muestra aquí. Todos los términos que tienen s cuadrada, aquí están, y los términos que no tienen ninguna s asociada. Aquí queda un poquito voluminosa esta ecuación, pero podemos simplificarla un poco, podemos reducirla un poco si nosotros definimos, como hemos hecho antes, nuevas variables. Por ejemplo, K1 que sea igual a esto, K2 que sea igual a todo esto, K3 que sea igual a todo esto, y nos quedaría entonces la expresión de este sistema, esta ecuación, la última que manejamos, la podemos expresar de esta forma, de forma más compacta, de donde nosotros podemos obtener la función de transferencia, que sería la velocidad angular dividida entre la variable de entrada, variable de salida entre variable de entrada, y nos quedaría la función de transferencia de esta forma. Si nosotros normalizamos esta función de transferencia, es decir, dividimos numerador y denominador entre k sub 1, nos quedaría esta representación de una función de transferencia ya normalizada, en donde por supuesto K1, K2 y K3 tendrían estos valores en términos de los parámetros del sistema. Entonces aquí concluimos el ejercicio
este ejercicio un sistema que tiene un elemento híbrido que relaciona variables eléctricas y variables mecánicas. Procedimientos similares podemos utilizar para sistemas que interconectan diferentes variables de diferente naturaleza en sistemas físicos, por ejemplo en potenciómetros o en este tipo de sistemas de engranajes. Pues bien, eso es todo. Aquí les dejo las referencias en las que me estoy basando. Nuevamente, si les ha sido de utilidad este video, los invito a suscribirse y a compartir este video con sus compañeros de clase para hacer crecer este canal. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.